Bienvenidos esta noche. Hace 15 días no nos veíamos porque hace 8 días fue festivo, pero estábamos en la marcha. ¿Sí fue? No, en la marcha no, estábamos descansando. Bueno, estábamos de puente, de vacaciones, de todo, mejor dicho. Bien, ¿se acuerdan en qué página quedamos? ¿Cómo? 137, listo. Uy, ya estamos casi terminando. Y vamos a empezar el 139. ¿No? Sí, en el texto de referencia, muy bien. Bueno, ese texto de referencia es Mateo 11, 28, 29, que son 2 versículos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una de las referencias un poquito más largas, pero que no es difícil de aprenderlo. Amén. Hay que tenerlo en cuenta. Listo, vamos entonces a este punto que se llama permita que el fruto del Espíritu atraiga a las personas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es la pregunta. Vamos a mirar Gálatas 5, 22 al 23. Dice, una frutería llena de apetitos, duraznos, peras, naranjas, manzanas y otras frutas presentadas atractivamente llamará la atención de las personas y le despertará su apetito. Y eso es verdad, ¿no? Cuando uno entra a esos supermercados tan bonitos que hay aquí en Colombia, que gracias a Dios vemos tanta bendición, todavía estamos en esa bendición de encontrar todas las frutas. Hasta hace poco estamos terminando una cantidad de mandarinas que nos trajeron y pudimos compartir con la iglesia también. Qué bendición poder comer fruta, ¿no? ¿Sabe que cuando yo me la comía decía, gracias Señor, porque esta fruta está tan costosa y tú nos la regalaste? ¿No les parece ese privilegio tan grande cuando hay tanta fruta y uno dice, uy, me voy a comer un durazno, me voy a comer algo, un mango? Eso es una bendición. Vean, vamos a mirar, porque así como dice que lo mismo ocurre en el caso del fruto del Espíritu en la vida de una persona. Por eso leamos Gálatas 5, 22 al 23, ¿qué es lo que dice? ¿Lo tiene listo? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Eso es algo que ya conocemos nosotros, ¿no? Sí, esa es la Reina Valera. Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén, no hay leyes contra esas cosas, dice. Es 22 y 23, ¿no? Acá dice que, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Amén. Atelia. Dice, permita que el precioso Espíritu Santo produzca fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en su vida y atraiga a la gente, con lo cual se le hará más fácil ganarla para Cristo. Yo creo que en esto uno tiene que trabajar mucho, ¿no? Porque puede ser que uno tenga gozo, paz, bueno, paciencia no tanto, benignidad más o menos, bondad, fe podemos tener, mansedumbre y templanza, quizás porque a veces nos
exaltamos. Entonces yo creo que uno mirando esos frutos que produce el Espíritu dice que es para que atraigamos a la gente, ¿no? Y de pronto en nosotros hay falencia de amor por las personas, ¿verdad? Amor por las almas. Podemos tener alegría y gozo, pero no tenemos amor. O nos falta paciencia. Porque decimos, ay, esta persona tan cansón, ay, no, eso hablarle a él, eso no, eso me sale con una... Pero bueno, de eso se trata. Por eso decía que permitamos que el Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu pueda ser el que atraiga a las personas, no nosotros, sino el fruto que hay en nosotros. Si nosotros somos personas que estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener esto, ¿o no? Si no lo tenemos, pues nos toca pedirle, Espíritu Santo, dame amor, dame paz, dame gozo, dame bondad, dame mansedumbre, dame fe, dame templanza, dame dominio propio. Todo eso lo necesitamos. Amén. Porque cuando la gente ve que uno tiene como un equilibrio en la vida cristiana, la gente sí dice, algo tienen ellos. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que debe hacer que vengan ellos, ese atractivo como cuando uno ve las frutas, eso es verdad. Entonces, eso es fácil, a veces la gente reconoce, pero es que esa parejita es como muy chévere, mire, ellos se ven así, o esa persona, o tal, sí. Es eso, que nosotros podamos reflejar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, ¿no? Por eso la gente le pregunta a uno, ¿y usted a dónde va? ¿Usted a dónde asiste? ¿Usted es cristiano? ¿Usted no es? Sí, es porque hay algo en nosotros que está demostrando que somos hijos de Dios. Amén. Bien, sigamos. Dice, seleccione las mejores maneras de manifestar una actitud amable. Insista en que una persona confíe en usted para que le pueda ayudar. Dedique suficiente tiempo a escuchar lo que otro dice, aun cuando no le esté contando confidencias. Pídale al Señor que le llene de amor profundo por los demás. ¿Sí? Lo que está diciendo. En este mundo donde hay tanto desamor, porque podemos decirlo así, hay mucho desamor en el mundo, y nosotros que tenemos el amor de Cristo, a veces se nos olvida que lo tenemos, o no lo practicamos, ¿cierto? Entonces la gente dice, pero es que no, ese cristiano es todo amargado, ese cristiano es todo no sé qué, o ese cristiano habla muy fuerte, o es iracundo, ¿sí? O es imponente, exactamente. No, yo creo que si nos falta amor, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su amor. Amén. Y sobre todo, el amor por otros. ¿Sí? Porque uno puede ver una persona muy bien vestida, profesional, y dice, esa persona no necesita. No, se acuerda que no vemos, uno mira lo exterior, pero no lo interior, y muchas veces son los que más necesitan. Pues que hay gente que tiene dinero, pero no puede disfrutar nada. ¿Cierto? No pueden salir a la calle porque lo están persiguiendo o lo van a atracar o lo van a secuestrar. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué vale tener tanto para perderlo todo? ¿Cierto? Esta mañana hablábamos del Señor por el que estamos orando. Él es una persona con mucho dinero, pero sí ve que el dinero no le ha servido para comprar la salud. Entonces Dios le enseña a uno esas cosas, ¿no? Todo en la vida no es dinero. Exactamente. Porque algo la riqueza más grande para un ser humano es la salud, yo creo. Aparte, lógicamente, primero está el Señor. Pero digo yo que uno con salud no hace lo que sea, pero sin salud. Y tenemos dinero, ¿y de qué nos sirve el dinero? De nada, porque no podemos comprar la salud. Entonces es donde uno aprende a valorar, ¿no? A ver que en la vida no todo es solamente lo externo. Hay más que la mayor riqueza lo de ahí adentro, no lo del corazón. Amén. Bueno, entonces hay que pedirle a Dios que nos llene de amor. Yo creo que todo nos falta amor, la verdad. Si nosotros nos miramos como cristianos y vemos la iglesia, pues aquí somos muy lindos y nos amamos y nos tomamos un tinto y pero uno a veces dice, no, Dios mío, ayúdanos, porque puede ser que nos amemos acá, pero afuera, cuando uno ve gente realmente que necesita amor, ¿sí? O que necesita un consuelo, que necesita algo, dice, uy, Dios mío, y uno a veces pasa por alto, como que no, ¿sí? Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé mucho amor por los demás. Sí, exacto, dice, un profundo amor por los demás.
Dice que ocurre en el caso del fruto del Espíritu en la vida de una persona. Ya leímos Gálatas 5, otra vez 22 y 23. Por eso dice, permita que el precioso Espíritu Santo produzca fruto. Otra vez, está como repetido, aquí estoy mirando. De gozo, paz, paciencia, benignidad, sí. Este párrafo está repetido arriba, ¿sí se dieron cuenta? Pero bueno, es porque nos lo quiere recordar otra vez el Señor, yo creo. Pero sí está, dice, permita que el precioso Espíritu Santo produzca fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en su vida y atraiga a la gente con la que se le hará más fácil ganar o ganarla para Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos al punto número 9 para seguir desarrollando. El punto 8 era el texto de referencia. El punto 9 dice, seleccione las mejores maneras de manifestar una actitud amable. Vamos a seleccionar de los puntos A, B, C y D, ¿cierto? ¿Cuáles serán esos puntos? Dice, si quiere, ayúdenme a leer esa parte. Bueno, A, insista en que una persona confíe en usted para que le pueda ayudar. B, dedique suficiente tiempo a escuchar lo que otro dice, aun cuando no le esté contando confidencias. C, pídale al Señor que le llene de amor profundo por los demás. D, escuche los problemas de una persona con todo su corazón y no solo con su mente. Simpatice sinceramente con ella. Bien, ¿cuáles son entonces esas maneras de manifestar una actitud amable? ¿Cuáles, no? Hay varias. La B, la C y la D. La primera dice, insista en que una persona confíe en usted. No, esa no, porque no es insistir, exacto, no es. Pero la B, C y D son las que leímos hace poquito ya anteriormente. Amén. Eso está muy claro ahí. Listo. Muy bien, ahí estamos terminando una partecita de algo que se llamaba usar el buen sentido común, ¿no? ¿Recuerdan? Todo eso tiene que ver con el buen sentido común y sobre todo con la actitud amable que debemos tener, que era el tercer objetivo, de reconocer esas formas de mostrar o reflejar una actitud amable. Y si nosotros dedicamos suficiente tiempo para escucharle a una persona lo que dice, pues eso es interesante porque uno está mostrando una actitud amable, ¿no? Uno a veces dice, uy, pero es que esa persona habla mucho, pero a veces uno, y se cansa, ¿no? Pero uno dice, no, pero hay que escucharla para saber, ¿no? Esa es la actitud de ser uno amable. Pídele al Señor que le llene de amor profundo. Bueno, ya oramos por eso, hay que pedirle a Dios que nos llene y escuchar los problemas de una persona con todo su corazón, no solo con la mente, sino con el corazón. Amén. Uno a veces razona mucho, entonces uno piensa nomás con la razón, pero no con el corazón. La gente a veces necesita ser entendida, por ejemplo, ser escuchada para uno decirle, uy, sí, tranquila, yo también tuve ese problema, pero vamos a orar, pero vamos a hacer esto, ¿no? Y no solamente razonar, no, pero tranquila, que escuche al coach tal, sí. No, bíblicamente hay muchas cosas que Dios nos puede dar, tantas respuestas, ¿no? Lo que hablábamos y lo que yo escuchaba cuando ahora Edison estuve en la papelería con la señora, ¿cómo se llama ella? Ilma. Claro, ella sabe muchas cosas y ha aprendido muchas cosas, pero y está medio enfocada, le falta enfocar mucho más en la Biblia, ¿no? Y ojalá tengamos la oportunidad de hablarle y poderle guiar si ella viene, sería interesante. Bueno, vamos a la página 139. Y aquí es una situación bien interesante de cómo abordar a las personas correctamente, ¿no? Y habla de use el abordaje correcto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a abordar a una persona? Y si nosotros hemos visto algunas cosas anteriormente de cómo llegar a las personas o cómo son los métodos para evangelizar, aquí vamos a recordarlos un poco, porque son de varias formas que uno aborda a las personas, ¿no? Aquí vemos en la forma directa o la forma indirecta o también con preguntas, ¿no? Y eso es parte como de algo que nosotros debemos hacer y aprender para poderlo hacer. Entonces, objetivo número 4, ¿qué dice?
Reconocer varias formas de abordar a la gente con el fin de presentarle el Evangelio. Siempre abordar a una persona va a tener un fin, y el fin es presentarle a Jesús o presentarle el Evangelio completo, ¿no? De que Jesús vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, como dicen las Escrituras. Ese es el Evangelio. Bien, sigue. De los diversos relatos del evangelismo personal registrados en el Nuevo Testamento, podemos obtener puntos muy útiles para abordar a los inconversos. Amén. Mire que esto me hacía acordar de lo que hemos leído de las lecturas de esta semana. Empezamos leyendo Juan 1, ¿cierto? Ya vamos en Juan. Esta mañana me pasé de la lectura y leí como hasta el capítulo 3 o 4 de Juan, ¿no? Y hoy no había que leer tanto. Cuando me di cuenta era porque estaba tan interesante, entonces yo me ponía a mirar cómo fue que ellos llegaron a Jesús. ¿Sí? Y mira que Jesús utilizó estos métodos también, ¿no? Y ellos mismos también buscaron, ya sea en un abordaje directo o en un abordaje indirecto que hizo Jesús, ¿no? Exacto. Sí, caminen. Y se quedaron toda la tarde con él. Sí, yo miraba como usó a Felipe. Interesante cómo fueron los primeros discípulos. Ahí es donde vemos cómo se utilizó varias formas ahí, ¿no? Unos llegaron porque preguntaron dónde está el Mesías, otro dijo Felipe, uy, encontré al maestro, y fue y le contó a Natanael y dijo, de verdad, muéstrame a ver si es verdad, venga, lo comprueba por usted mismo. Y fue ahí cuando le dijo, ay, lo vio venir, usted es un verdadero israelita, uy, ¿cómo sabe eso? Entonces, todas esas cositas son interesantes a la hora también de abordar la gente. Aquí vamos a hablar de unos métodos, ¿no? Pero sigamos. De los diversos relatos del evangelismo personal registrados en el Nuevo Testamento, podemos obtener puntos muy útiles para abordar a los inconversos. Lo primero que resalta es la gran variedad de métodos de abordaje. Los tipos son variados porque las personas también varían en Eso es personalidad. importante, ¿sí? No todos son iguales, o no todos se abordan de la misma forma. Tiene que como discernir, ¿no? Cómo está esa persona. Es como el discernimiento, ¿no? También, exacto. Ujú. Sigue. Cada quien somos singulares y diferentes de los demás, pero ahora consideraremos algunas formas más comunes de abordar a los inconversos. El método de abordaje directo. Amén. Ese es un primer método, ¿no? El método de abordaje directo. Jesús usó el método de abordaje directo cuando Nicodemo se entrevistó con él. Puesto que Nicodemo era líder religioso, Jesús lo condujo al punto de la conversión por el renacimiento, diciendo que todos deben nacer de nuevo. Juan 3, 3 y 5. Repasemos, sí. Por eso es que esto que vamos a ver ahí es como repasar la lección o el estudio en la lección 4. ¿Se acuerdan? Bien, leamos Juan 3, 3, 5. Juan 3, versículo 3 y luego el 5. Toca tener uno a un lado y otro al otro. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Le devolvemos al 5? 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Reina Valera. En la TLA dice, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya está viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió,
Te aseguro que si uno no nace del agua o del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ujú. Sí, pero es como la forma en que Jesús aborda a Nicodemo, ¿no? De una vez le dice, usted puede ser muy religioso y conocer mucho de las cosas de Dios, pero si no nace de nuevo, frito, como dicen aquí, ¿cierto? No se puede hacer nada. Baila, sí, sí. Recuerda cómo usó Jesús lo que llamamos el abordaje brusco. Jesús dejó perplejo al anciano, recalcándole que necesitaba comenzar de nuevo, o sea, nacer del Espíritu. ¿Sí? O sea, fue muy directo. Uno cuando, y saben, a veces uno tiene que usar ese tipo de abordaje con personas que son así. Yo creo que Jesús lo usó para enseñarnos que, como era un tipo religioso, con un conocimiento más que la gente, entonces tenía que hablarle de una vez así. Exacto, y él iba a entender, sí, bueno, usted me toca nacer de nuevo, bueno, es de esa forma, amén. Aunque, déjalo. Aunque Nicodemo era un hombre de prestigio, bien educado y quizá hasta rico, la vida no le satisfacía del todo. Necesitaba ser salvo. Este abordaje directo lo condujo a su conversión. Y es que cuando uno le va directo a lo que estaba explicando el pastor, Sí. eso es bueno que nosotros lo usemos porque a veces uno le da como temor. Dice, ¿será que le digo o no le digo? No, pues dígale, a ver qué pasa. Jesús lo hizo. Sí. Entonces nos deja una buena enseñanza. Me perdí. ¿Necesito ser salvo? Un ganador de almas muy conocido, John Wasser, a menudo usaba el abordaje directo. John Vassar. Que mi inglés es un poco como pobre. En forma muy cortés le hacía preguntas a un extraño como las siguientes. ¿Está usted bien con Dios? Pregunta que nos debemos de hacer nosotros también. ¿Es usted salvo? ¿Está listo para encontrarse con el Señor? ¿Sabe usted si sus pecados ya han sido perdonados? Son preguntas directas, ¿sí? O sea, uno puede encontrarse con una persona y uno dice, pero ¿cómo lo voy a decir yo que si usted es salvo? No. A veces hay que hablar así, ¿no? Oiga, ¿usted es salvo? ¿Usted está bien con Dios? ¿Está listo para encontrarse con Él? Si usted muriera en este momento, ¿a dónde iría? Yo no sé, ¿no? Pues muchos dirán, no, al cielo porque yo soy buena persona. ¿Se acuerda que eso lo vimos en Cada Uno Gane Uno? Esa es una forma de hacerlo. También tiene esa clase de preguntas. ¿Iría al cielo? Sí. Una anécdota que me pasó hoy, pastor, cuando estaba almorzando. Te contaba en el carro que le estuve predicando a un muchacho que es parapléjico y a una señora. Entonces, la vuelta nos la dimos, pues, en el buen sentido de la palabra para saber si ellos eran creyentes. Entonces me le dieron bastante vuelta y me dijeron, sí, nosotros somos creyentes. Le dije, ¿y por qué ustedes no me habían dicho? Porque habíamos hablado de todo. Dijo, no, es que nosotros queríamos saber si usted verdaderamente era creyente. Entonces, yo le decía a ella que el Señor nos dejó las promesas y que en Isaías 53 estaba sobre la sanidad, porque ella es casi que cieguita y el sobrino con que iba a almorzar es parapléjico. Entonces les decía, pero si ustedes son hijos de Dios, ¿por qué están en esas condiciones? Y ambos se miraron. Les dijo, ahí les dejo eso porque pregúntenle al dueño de la vida a ver por qué andamos así. Entonces, esto me hace acordar de la condición en que nosotros estamos delante de Dios. Seguimos. El método de abordaje. Levanta el párrafo anterior. ¿Dónde pasará usted la eternidad debido a la personalidad? Ya lo hemos leído. ¿Sí? No. Vuelva a leer. ¿Dónde pasaría usted la eternidad? Y luego si sigue algo que no es pregunta. Debido a la personalidad de John Wasser, ya lo habíamos leído. John Vassar. John Vassar. Y la forma de hacer las preguntas, nadie lo rechazaba. Y a su forma de hacerlas. Y es verdad, tenemos que tener una forma de hacerlas, ¿no? Porque a veces también podemos condenar a mucha gente.
si usted no se convierte se va al infierno, entonces lo asustamos. ¿Sí? Y no es necesariamente, pero la forma que uno le diga, oiga, ¿sabía que la Biblia dice que todos somos pecadores? Ah, sí. ¿Sí? Este hombre era más directo, dice, ¿sabía o sabe usted si sus pecados ya han sido perdonados? Le está diciendo, usted también es pecador, pero se lo supo decir, vea. ¿Sabe Es usted? la gracia que Dios había puesto Sí, yo creo en que John. por eso hay que tener gracia cuando uno va a preguntar o a hablar con la gente. Lo que hablábamos anteriormente, el tacto. ¿Se acuerdan del tacto? Ujú. Eso es parte del bien, de las cosas comunes o ¿cómo fue que hablamos? ¿Va a decir algo ahorita? Del buen sentido común, se llama eso. Recordando que en la compañía en la que yo estoy ahorita, ahí nos enseñan cómo discernir, no nos dicen la palabra del término discernir, pero sí cómo darnos cuenta qué clase de cliente tenemos de pronto al frente. Y con base en eso, ver y descubrir su necesidad. Y con base en eso, hablarle del producto. En este caso, yo pienso que es lo mismo, es ver su necesidad y ir a su necesidad, ¿cierto? Hablarle de Jesús, hablarle, por ejemplo, si es una persona que está enferma o está Hablarle pasando de una los situación milagros. emocional o de separación o de un hijo, con base en eso poderle llegar, ¿no? Hablarle del amor de Dios para suplir en cierta manera su necesidad, porque la persona está triste, está deprimida, está a punto de suicidarse tal vez, y uno le toca esos puntos y la persona se siente, wow, ¿y ella cómo supo? ¿Por qué me dice eso? O me llegó a mi corazón. Eso, yo creo que ahí tenemos que tener como mucha dependencia del Espíritu Santo para que Él nos guíe. Quisiera comentarles algo precisamente sobre lo que la pastora está diciendo. El lunes tuve la oportunidad de encontrarme con una gran amiga que hace como unos años que no nos encontrábamos. Ella se había perdido por un tiempo. Me comenta que ella entró en ese tiempo que estuvo perdida, que yo la llamaba y no me contestaba, fue porque estuvo pasando por un proceso de depresión y estuvo a punto de suicidarse. Entonces ella me decía que en ese momento de desespero, ella un día tomó un diezmo bastante y fue a una iglesia de allá de su pueblo. Y ella, digamos, en su desespero dijo, pues como que yo traigo este diezmo, pues ayúdenme, ¿sí? Porque ella estaba a punto de suicidarse. Entonces allá sí le recibieron el diezmo y le dijeron, sí, tranquila, nosotros te enviamos pues al WhatsApp los horarios de las reuniones. Y ella se quedó esperando eso porque ella estaba, como dicen, desesperada con esa sed y esa hambre de recibir pues una palabra de Dios, alguien que le dijera tranquila, sí, que le hablaran de Dios y eso, y ella en su eso llevó el diezmo y bueno, yo espero como que me digan, vea, eres bienvenida, vas a venir acá a las reuniones, o sea, ella dice que le dijeron eso, la despacharon con eso, sí, te enviamos al WhatsApp el horario de las reuniones y nunca sucedió eso, entonces ella empezó a como mirar cómo por sus propios medios salía de ese tema. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros. ¿Saben? Para mí fue como algo que Dios nos permitió que yo me haya tenido como para eso que estamos aprendiendo, saber cómo se está haciendo la persona, cómo llegarse a la gente, cuando nosotros cómo yo le digo, alguna de las cosas que está haciendo en ese momento, yo de cierta manera me ayuda y Amén. Bueno, suceden muchas cosas, por eso mira lo que sigue ahí en el método de abordaje indirecto. ¿Qué dice? En ocasiones el método directo no es el mejor, por lo que puede usarse también y con mayor efectividad el indirecto. Se Ok. espera, ¿Por qué no sería, como a veces, vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué sería mejor y con mayor efectividad el indirecto? Porque el directo puede ofender a personas, ¿saben? Y confronta a la gente, y cuando la gente no está como para recibirlo, dice, ay no, y se van. No, no me hablo ahorita de eso, ¿sí? O sea, porque se confrontan con su pecado, por ejemplo, ¿sí? Porque no saben la respuesta a decir, ¿usted está bien con Dios? Ay, ¿usted qué le importa? Pues decirlo así. Sí, exacto. O sea, ¿por qué me hace esa pregunta? ¿O usted es salvo? No, yo no sé ni qué es ser ni la salvación. Entonces puede haber eso. O sea, no quiere decir que no funcione, puede funcionar. En muchos casos le funcionó a Jesús con Nicodemo porque era bien educado, pues. yo creo que a eso pensaba yo aquí mientras leo esto. ¿Por qué el Señor fue fuerte con Nicodemo? Porque Nicodemo era un conocedor de la ley.
Entonces el Señor sabía cómo le podía hablar. Exacto. Entonces yo creería que estas preguntas se pueden hacer a gente que ya ha militado en la iglesia, pero se han apartado y conocen realmente El lo de problema es Dios. saber, sí, o sea, tenemos que saber si esa persona está apartada o no. No, pero Uno puede encontrarse con una persona y no sabe. no, por eso Y te ella no digo. decirle, ¿sí me entiende? Como lo que ocurrió, usted nunca le dijo que era cristiano y comenzó a predicarles, pero ellos nunca revelaron que eran cristianos hasta que escucharon, ¿será que sí es un verdadero cristiano? Dejémoslo que hable a ver qué dice. Entonces estaban probando cosas, así es, así puede pasar. Sí, claro, pero digo yo lo opuesto, ¿no? Que yo ya sé que son creyentes sí, o que fueron lógico. creyentes. Estas preguntas creería que a ellos no los ofenden, más bien los confrontan y Ajá, los hacen pensar y reaccionar. sí. Pero en lo que yo veo en el indirecto vas para gente como que no ha ido de pronto, o no sé cómo será el tema. Miremoslo ahí. acá, ahí Pues está, miremoslo. eso ya lo vimos en la lección número 6, por eso dice, Indirectamente, lo dice a otra persona, la otra persona le lleva el mensaje. bueno, pero no es tanto ese método indirecto, mire lo que va a decir acá, espere, dice, en ocasiones el método directo no es el mejor, bueno, ya lo dimos esa parte, dice, se espera en el momento oportuno en la conversación, esa es la forma indirecta, ¿no? Para tratar los temas espirituales, o sea, cuando usted entiende que la gente tiene una necesidad espiritual, entonces ahí sí le habla, yo sé que este tal cosa, ¿sí me entiende? Porque mire que Jesús empleó ese método con quién, ¿se acuerdan? Con Saqueo, cuando habló con Saqueo. Si nosotros repasamos la lección número 6, que esa ya la vimos acá, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan? Saqueo era queriendo mirar porque todo el mundo sabía que el maestro venía y que se subió a un árbol para verlo y Jesús no le dijo nada directamente, sino dijo, venga, baje que yo quiero ir a su casa. ¿Sí? Dijo, voy a ir a mi casa, se bajó a toda, vamos para mi casa. Y él esperó el momento oportuno. Y eso es lo que está diciendo acá. El momento oportuno para ver cómo era la reacción de Saqueo. Sé que él mismo dijo, cuando yo creo que escuchó a Jesús hablar en la casa de él, en medio de todo eso, dijo, Entonces yo creo que esperar el momento oportuno, porque la persona puede conocer o no conocer, pero tiene una necesidad espiritual. El inconverso siempre va a tener una necesidad espiritual. Cuando yo descubro esa necesidad espiritual, por ejemplo, Jesús diría, bueno, ya sé que este es un cobrador de impuestos y que le ha robado a todo el mundo, vamos a ver con qué va a salir. Sí, cuando él empieza a decir, porque fue redarguido en su espíritu, y Jesús lo confronta en esa forma también, o no lo confronta, pero deja que él diga qué es lo que tiene, y dice, no, entonces yo hago esto y esto y esto y esto, y Jesús dice, claro, claro, porque por su necesidad espiritual. Yo soy un pecador, yo, mejor dicho, donde yo no haga algo aquí me voy es para el infierno. Amén. Todos lo conocían, claro. Entonces, repasar ese estudio de la lección 6 es importante, así que no lo olviden de pronto. Amén. Sigamos con el método de ¿qué? El método de abordaje por preguntas. En este caso se le hace una pregunta al probable convertido. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Felipe abordó al oficial etíope en el momento oportuno y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:30. ¿Se acuerdan? Cuando Felipe se acerca al carro del eunuco etíope, sí, y le pregunta, así que él le preguntó, él no se puso a decirle, ¿usted está bien con Dios? ¿Usted es salvo? ¿Usted, sus pecados ya son perdonados? No. Solamente él estaba haciendo o teniendo una acción, estaba leyendo, y le contó que estaba leyendo un pasaje de Isaías, ¿no? Y dice, ¿entiende lo que lees? Entonces esa fue como la pregunta. Cuando uno aborda a las personas con preguntas, es interesante porque ellos van a dar una respuesta. Como en este caso él dijo, no, yo no sé, yo leo pero no entiendo. Y a veces le pasa a muchos cristianos, leen la Biblia y no la entienden. ¿Sí? Y la leen. Entonces, el mejor método para entender la Biblia es quedarse uno tranquilo, volver a leer, o sea, se llama releer, y volver a releer y decirle, Espíritu Santo, revélame lo que dice aquí. ¿Cierto? Uno se devuelve y claro, vuelve a hacerlo. Yo aprendí así también. Yo aprendí a que yo no entendía algo y volví a leerlo, pero siempre le pedía, Espíritu Santo, dime qué es esto, ¿por qué?
Y Él nos da la respuesta. Él nos Nosotros, enseña. yo también me doy cuenta que muchas veces es porque no se lee con puntuación. Si la forma de leer también es muy Hoy se lee, importante, porque si no, y entonces se le pierde el sentido a la lectura. Eso es cuando uno cierto. esquiva un signo de puntuación, le cambia todo el sentido a la frase. Sí, Todo, todo. Por ejemplo, una coma es un espacio de 3 segundos. ¿Sí? Eso lo aprendimos en español. Y cuando uno sigue derecho, ya la frase cambió todo su sentido. claro. Increíble. Entonces, despacio, no hay que correr, despacio. Si hace pregunta, hago pregunta y hago un espacio. Porque cuando uno hace una pregunta, uno se está respondiendo. Hay que hacerlo. Entonces, cuando se lee así como derechito, ¿entendiste? No. Es que vamos a entender si no leímos con signos de puntuación. Necesitamos esos signos para comprender más el texto. ¿No me explica? Amén. Felipe había oído que el oficial estaba leyendo su rollo y usó el abordaje por preguntas. Repase lo que ya ha estudiado sobre Felipe y su método de ganar almas en la lección 5. Esto es como un recorderis de las Sí, 5, las ujú. 6. Se pueden hacer dos clases de preguntas. Las directas lo conducen tanto a usted como al probable convertido, directamente al tema de la salvación. Las indirectas también lo hacen, pero dando un rodeo. He aquí ejemplos de preguntas indirectas. ¿Ha pensado últimamente en lo espiritual? Y esa es una buena, ¿sabe? Esa pregunta es buena porque hoy todo el mundo vive en una vida material. La gente no sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, yo creería que solo saben que somos más cuerpo y alma, porque es donde están los sentimientos, las emociones y el cuerpo para satisfacerlo, ¿no? Los deseos de tener cosas, de hacer cosas, Sí, ese es el pensamiento humano de hoy en día y la gente no piensa en lo espiritual. Entonces, cuando uno le habla de lo espiritual, dice, ay, usted es un religioso, usted no sé qué, porque para ellos, y esa es la necesidad más grande que tiene un inconverso. ¿Recuerda que eso lo vimos anteriormente? ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene una persona? Que no entiende nada de lo espiritual. O sea, en lo espiritual está cero. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Por eso, mire que dice acá interesante, ¿ha pensado últimamente en lo espiritual? La gente dice, ay, no, porque pues no tienen ese sentido. Digamos, el mundo para ellos es tener, satisfacerse y ya. Exacto. Hay otra pregunta ahí, ¿sí? ¿Está usted interesado en las cosas espirituales? Esa es otra pregunta indirecta. ¿Ha pensado en alguna ocasión convertirse al cristianismo? Ujú. ¿Qué cree usted acerca de Jesucristo? Y buenas preguntas, ¿saben? Porque la persona va a decir, oiga, no, yo nunca había pensado en eso, ¿saben? Sí, yo no sé qué es convertirme, ¿sí? Mm. Orar y pedirle a Dios, sí, eso es verdad. En ocasiones descubrirá usted que una persona tratará de evadir toda discusión o desviarla hacia otro tema. Ujú. Las respuestas como soy ateo, no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, creo que todas las religiones son buenas. ¿Cómo sabe usted que Dios existe? Pueden desviar al ganador de almas de la simple explicación del Evangelio. Eso es verdad. Hay gente que lo quiere confrontar a uno. O van a tener preguntas que de pronto nosotros no tenemos la respuesta en el momento, entonces van a decir, sí, ve, ustedes no saben, no sé qué, y lo pueden. Sí, exacto. Ujú. Sí, Pero recuerde que no tiene usted que defender la palabra de Dios, exactamente. sino solo usarla y permitir que el Espíritu Santo convenza a la persona. Amén. No necesariamente tiene que contestar estas preguntas para dar testimonio. Con frecuencia puede darle otro giro a la conversación, volviéndola a lo básico por medio de otras preguntas como, sí, pero ¿le gustaría oír lo que creen los creyentes? ¿Le ha explicado a alguien lo que creen los creyentes acerca de ello? ¿Le gustaría oír lo que me ocurrió cuando me convertí a Cristo? Exacto.
Esa es una buena forma de salvarse uno de que, porque uno no sabe la respuesta, entonces uno vuelve a lo básico y dice, sí, pero, y entonces cuando ya le hice otras preguntas, la gente empieza a pensar, y ya no va a ser como tan chocante, sí, como de discusión, porque generalmente uno no tiene por qué discutir lo de la palabra de Dios, ¿no? Como dice acá, usted no tiene que defender la palabra de Dios, porque ella se defiende por sí misma. Sí. Solo úsela. Y el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, muéstrame un versículo que este hombre necesita, o esta mujer, o esta familia, ¿sí? Es como cuando, mira, uno va a evangelizar a alguien y la gente por sacarlo a uno y confrontarlo le dicen, no, ay, no, esos cristianos, no, yo conozco los pastores, yo conocí uno que robó, que hizo, y empiezan a hablar mal. Entonces el cristiano queda como, no, ¿qué le digo? En cierta manera le está hallando la razón. Entonces, en ese caso, decirle, no, mira, sí, claro, no lo discuto. En el mundo estamos y que suceden muchas cosas, pero es que yo no te vengo a hablar de un pastor, yo te vengo a hablar de Jesús. Él no te ha robado, Él no te ha quitado, Él dio su vida por ti. Entonces, se le zafa a uno, porque uno le vienes a presentar a Jesús, uno no le viene a hablar de ningún pastor, no venimos a hablar de nosotros, de ninguna iglesia. Todos los seres humanos en las iglesias cometen errores porque no hay iglesia perfecta, pero nosotros vamos a presentar a Jesús, el que no nos ha robado, el que no nos ha fallado. Entonces uno le hace esa pregunta. A mí me pasó en un banco una vez con una señora que empezó a decir delante de todos como a querer achicopalarme, como dicen. Entonces yo la dejé que hablara y después le dije eso. Le dije, no, pero mire, yo le vengo a hablar de Jesús. ¿Jesús le ha hecho algo malo? Y se quedó, no pudo decir, mira. Entonces, ya cuando eso es confrontada también, entonces, no, es que yo le vengo a hablar de Jesús, el que nunca nos ha hecho nada malo, todo lo contrario. Entonces, así es una manera, yo creería que nos podemos zafar Claro. como de querer discutir. Amén, sí. ¿Dónde vamos? Lo más importante. Lo más importante para usted radica en tratar de obtener la oportunidad de presentar el mensaje básico del Evangelio. Eso es lo más importante. Los pasos para explicar el camino de salvación se presentarán en la siguiente lección. Ok, en la próxima lección vamos a ver esos pasos. Vamos a desarrollar estas preguntas también, o este desarrollo de la lección, que es la número 10. Dice, recuerde la última vez que le habló a un inconverso sobre temas espirituales. ¿Cuál método de abordaje empleó? A ver. ¿Directo, indirecto o con preguntas? Preguntas, acuérdense que preguntas hay directas y hay preguntas indirectas. ¿Se acuerdan de alguna última vez que le habló a alguien? Bueno, compartamos eso. Bueno, pero estamos hablando aquí de un inconverso. Usted no sabía que ellos eran creyentes, pero en otra ocasión hubo algo cuando a un inconverso usamos algún método. Sí, si usted le está preguntando directamente, no está usando por otro lado, ¿sí es? Esa es una forma directa. De las formas que de pronto usamos si tuvimos alguna conversación con alguien en estos días o hace unos días. La última vez, por ejemplo, que se le habló a un inconverso, dice acá, ¿no? Sobre temas espirituales. ¿Qué método utilizamos? ¿El directo, el indirecto, el de preguntas? Siempre buscarán una excusa. Amén. Ajá. ¿Alguien más quiere compartir? Eso es directo. ¿Cuál sería ese método? ¿Sí? ¿Por qué les dice que claro?
No, aquí está. No, en la lección está. Acuérdense, aquí hay unos ejemplos. ¿Usted está bien con Dios? ¿Usted es salvo? ¿Cuál sería ese? Directo. ¿Sí? ¿Usted cree en Dios? Uy, sí, claro, todos creemos. Le van a decir a uno, yo también soy católico, yo soy no sé qué. Sí. Sí, pero creen en algo superior y eso no será ateo. Oh, mi Dios. Pero el traductor no le dijo nada de la respuesta. O sea, no entendió. Si contéstame, si crees en Dios, hazme así. Si no crees, hazme así. No, no, la que le está preguntando más bien necesita saber si es cristiana o no. Vea, entonces sí, hay gente que no es que uno piense que, ay, lo que yo voy a hacer lo va a salvar, no. La gente hoy en día, muchos ya le han hablado de Dios y muchos han rechazado. ¿Sí? Entonces, la oración nuestra, ¿cuál es? Ten misericordia de esa persona. Si esa persona, como dices tú, es atea, Señor, revélate. Si vas a usar esta enfermedad para revelarte al corazón, revélate para que se salve, así se muera. Y si no, pues revélate también para que se salve y dé testimonio de la salvación. Esa es una forma de orar también. Pero por eso le digo, pero él ya alguien le testificó de Jesús. Otra cosa es que se haya rechazado, ya no es el problema de nadie. Sí. Por eso le digo, nosotros no, sí, claro, uno se preocupa humanamente por la salvación de todos, pero uno no, con una oración no lo va a salvar. Si esa persona realmente no acepta a Jesús, ¿sí? Y es que, Por mire, eso él necesita una revelación directa de Dios. Eso es lo que necesita él. Ore de esa forma. Revélate directamente a él. Nadie le entiende, no sabemos qué dice, no sabemos qué hace, pero revélate tú directamente. Esa es la oración y darle gracias, Señor. Gracias. mire, yo me he dado cuenta, creo que en la Biblia tenemos un ejemplo claro de Job. Hasta que él no tuvo su proceso difícil de enfermedad en su cuerpo, no conoció a Dios. ¿Sí ve que él mismo dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Habla tú con cualquier persona que ha pasado un tiempo difícil de enfermedad y te va a decir cómo la vida le cambió. Porque en ese proceso es donde Dios se revela, porque es el momento en el que el hombre definitivamente tiene que reconocer que él, por todo lo que pueda llegar a tener en este caso de él, con su dinero, su posición, sus bienes, no compró absolutamente nada. Entonces, ¿qué tiene que reconocer? Señor. Y pregúntales tú, y todos tienen una lección que han recibido, una enseñanza. Hoy hablábamos con la amiga tuya, ¿viste lo que ella decía? Después de esto que yo viví, 6 días en coma, ¿no? Después de esto que yo viví, aprendí tantas cosas, conocí tantas, y ahorita ¿cómo la oyes tú hablar? Enamorada, enamorada de Dios. Claro, hay que orientarla porque todavía faltan muchas cosas, pero es donde uno se da cuenta cómo, por qué tiene que Dios permitir este tipo de sucesos. Y ella misma dijo, ya no le preguntó a Dios por qué, sino para qué. Ya entendió que el proceso por el cual pasó era para algo en su vida. Y mira, esto le está pasando a este señor. Por eso, como dice el pastor, nuestra oración debe ser, Señor, revélatele. Revélatele en este momento. Ustedes recuerdan de Tatiana, ¿no? Bueno, ella duró 2 o 3 meses en un estado de coma
que ella estaba más al otro lado que a este lado, pero todo lo que Dios le dejó vivir y todo lo que Dios la llevó a conocer y todo lo que ella experimentó son propósitos de Dios y Dios lo hace con cada uno en una manera especial. A todos no nos va a dar el mismo trato porque Dios sabe que cada uno tenemos un corazón diferente, pero las personas que pasan por esos tratos son personas que cuando se levantan de esas camas, si Dios los levanta, son gente que dicen, tuve una experiencia con Dios. Y lo vemos en Job. Job tuvo que decir, Señor, exacto. Sí ve que dice Dios que él era un varón recto, perfecto y apartado del mal, pero ¿cómo termina el capítulo 42 de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, era un religioso. Todos los amigos. Amén. Cuando Dios tiene que confrontarlos. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Listo, mire. Bueno, para terminar esta partecita, miramos ahí el método de abordaje de pedir un favor. Dice, al viajar con sus discípulos, Jesús, ¿no? Rumbo al norte, hacia Galilea, Jesús deliberadamente escogió la ruta de Samaria. ¿Sí? En Juan 4, 5 al 30, que ese es un texto que ya leímos y también lo encontramos en una lección anterior, dice que se registra esa entrevista famosa de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Sicar. Cuando llegan ellos cansados o él cansado del largo viaje por los caminos montañosos, el Señor se sentó a descansar junto al pozo de Jacob, mientras que los discípulos iban al pueblo cercano a comprar alimentos. No solamente estaban cansados o cansado Jesús, sino tenía hambre. Ellos se fueron a comprar al pueblo más cercano. Dice que debido al intenso calor del mediodía, pocas personas iban a sacar agua del pozo a esa hora. Pero en el momento oportuno, ¿sí que los momentos oportunos son importantes? Preparado por Dios, llegó una mujer samaritana y Jesús la sorprendió pidiéndole un favor. ¿Sí que él no usó ni el método de abordaje directo, ni el indirecto, ni el de preguntas, sino usó otro método? ¿Cuál es? El de pedir un favor. Entonces, ¿y cuál sería el favor que le pidió? ¿Cierto? Dice que después de esa larga caminata, él tenía sed, por lo que le dijo, dame de beber. Ese fue el favor. La petición de ese favor no era común. En aquel tiempo los judíos y los samaritanos no disfrutaban de relaciones amistosas. Los judíos no usaban ni siquiera los mismos vasos o recipientes que usaban los samaritanos. Los despreciaban porque eran una raza mixta. Muchos siglos antes, sus antepasados eran judíos puros, pero se mezclaron con asirios, pueblo enemigo. Y esa es una historia que ustedes pueden leer en Segunda de Reyes 17, 24 al 41, para que lo leamos. Creo que nosotros en nuestra lectura lo repasamos y lo leímos cuando terminamos Primera y Segunda de Reyes. Dice, por ello la mujer le contestó al Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? O sea, ¿me pides un favor? Que soy mujer samaritana. Pero el maestro, ¿qué hizo? Derribó esas barreras raciales. Él dijo, a mí no me importa la religión ni las cosas raciales, diciendo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que usa Jesús? Un favor y luego le habla. Dice que después de despertar su curiosidad, Jesús lo condujo de un tema común, o sea, el agua, el favor, a un tema espiritual de agua viva. Interesante, ¿no? Uno puede utilizar una cosa común para hablarle de algo espiritual a una persona. Sí, puede ser. Digamos que sí, ¿no? Aunque no es tanto romper el hielo, sino como, porque cuando uno rompe el hielo es cuando la gente está muy tensa, ¿sí? Y entonces no sabe qué decir hasta cuando una de las dos dice algo para romper ese silencio, digámoslo así, ¿sí? Sí. Pero también es como digamos los métodos que usa Jesús, ¿no? Esperó la oportunidad, dijo, a esta hora no viene mucha gente a pedir agua, en el momento oportuno mis discípulos se fueron a traer comida, es el momento de hablarle a esta señora que viene aquí, y digamos que él rompió el hielo cuando le pidió el favor, ahí sí, porque pues la vio venir y cuando le dijo, le pidió un favor, ahí sí ya hubo una conversación. El hielo siempre es para que haya una conversación entre dos personas o varias. Amén. Dice que después de despertar su curiosidad, Jesús la condujo de un tema común a un tema espiritual que era el agua viva. El tema común era el agua normal y el agua viva era el tema espiritual.
Al principio la mujer no comprendió, ¿sí ve? Lo que dijo Jesús. Señor, le contestó la mujer con todo respeto, no tienes con qué sacarla. O sea, ella está hablando del agua normal, ¿cierto? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y la mujer le hizo una pregunta al Señor. Ahora ella fue la que pregunta, ¿no? Es la que pregunta, dice, pero sin esperar la respuesta, tocó el tema de su antepasado Jacob. ¿Acaso eres mayor tú que nuestro padre Jacob? Jesús le contestó su primera pregunta, o sea, la primera vez se la contestó y se concretó el tema del agua viva, al tema del agua viva. Cuán maravillosas palabras brotaron de sus labios. Usted lo puede leer en Juan 4, 13 y 14, donde Jesús respondió y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, ¿sí? Del agua común, de lo normal. Pero más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso era algo que uno dice, pero ¿qué es lo que tiene este hombre, cierto? Ella no entendía todavía lo espiritual, hasta que se le abrieron sus ojos, por decirlo así, ¿no? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer samaritana solo podía darle al Salvador agua natural del pozo para satisfacer su sed temporal o temporalmente su sed. Jesús, en cambio, le daría agua viva con la cual quedaría satisfecha para siempre. Ahí está la presentación del Evangelio. Tú necesitas un agua viva para que vivas por la eternidad, por decirlo así. Saciar esa sed espiritual que tenía ella también de lo espiritual, no de lo material. Amén. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Nos pasó el tiempo rápido. Bueno. Juan 4, 13 al 14. Amén. Bien, vamos a orar entonces. Ahí estamos como repasando esos métodos de cómo abordar a las personas. Es lo mismo que los pasos para llegarle a alguien en una forma directa, indirecta, con preguntas, pidiendo un favor. Vamos a estar en esos 4. Claro. Exacto, todavía tenemos algunos días para seguir invitando. Hartos métodos para hacerlo. Amén. Vamos a orar entonces. Padre amado, te damos gracias. Tu palabra siempre será la verdad y nos enseñará la verdad. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. Gracias por estos métodos para abordar a un inconverso, para presentar el Evangelio de una forma directa, indirecta, con preguntas, pidiendo un favor también, Señor. Ayúdanos a usar, miren tantas cosas que tenemos para hacerlo y no lo hacemos, no los usamos, Señor. Ayúdanos, en ese momento recuérdanos qué debemos hablar, qué debemos decir, con qué actitud debemos llegar a una persona, todo eso que nos han enseñado hoy, Padre. Yo te ruego que eso quede en el corazón nuestro y salga en el momento preciso, como Jesús esperó el momento oportuno. Debemos esperar ese momento oportuno también para hablarle a alguien de lo espiritual, porque la gente hoy vive mucho en lo material. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, guíanos y guárdanos en tu voluntad en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga por haber estado en este tiempo de estudio bíblico. Un abrazo para todos los que están aquí, los que están en casa también o los que nos van a ver después en esta transmisión. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena.
Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.